secuelas de la separación, pero las secuelas de la separación, curiosamente, no en las personas que forman parte de la pareja, sino en los hijos. Por ejemplo, ¿qué supone una separación familiar en los hijos y qué mecanismos se ponen en marcha en la psique de un niño o de un joven cuando se produce esa separación? Muy bien, pues además es que lo característico en diferentes medios y publicaciones es que se hable siempre del impacto de la separación en los progenitores. Y se trata... Que son los que se separan, obviamente. Exacto, que son los que se separan. Pero los grandes silenciados o con obviedades en el tratamiento diagnóstico son los niños. Además hay una falacia que corre muchísimo de boca en boca y es: me he separado, pero de una manera justificativa para los padres dicen, pero mi hijo lo lleva estupendamente bien. Y eso es incierto en todas las modalidades. Es decir, una separación siempre, por definición, afecta a la constelación familiar. Vamos entonces primero a entender qué es una constelación familiar. Una constelación familiar es un todo que está compuesto, es decir, como estructura es superior a las partes. Y se producen un montón de vinculaciones de manera inconsciente. Están por un lado los lazos de la propia pareja. Están por otro lado los lazos de los hermanos y los hubiere. Están por un lado luego los dúos, el dúo maternal tan importante que es hasta los 3 primeros meses del bebé con la madre. Luego está a partir de los 4, 7 meses del hijo o de la hija con el padre. Es decir, que hay un montón de lazos. Cuando esa constelación se rompe, es un sentimiento de no pertenencia y de no vinculación de todos con todos. Es decir, que supone una vuelta. Cuando estamos en la constelación familiar, nos descentramos todos de nosotros mismos, de nuestro ego sintónico o distónico, en este caso sintónico, para ponerlo en función de todos los demás. Al separarse la constelación nos volvemos a replegar, incluidos los niños, de una manera mucho más inconsciente, en nosotros mismos, como actitud defensiva. ¿Por qué? Porque sentimos confusión, sentimos desarraigo y tenemos que volver a reinterpretar nuestro papel. Entonces, esto es en sí lo que es una constelación familiar, que es muchísimo más que, bueno, tú te vas por un lado y yo me voy por otro. Cuidado, porque no es así. De hecho, esa constelación familiar de un padre y de una madre es muy cohesivo. Y está así impuesto en la naturaleza porque el hijo, para su completo desarrollo, atención, necesita de un padre y de una madre. Entiendo que, sin embargo, en una pareja que no tiene hijos, ese elemento no es un elemento tan disgregador. En una pareja que no tiene hijos, el elemento cohesivo se puede proyectar en un proyecto social, en un proyecto espiritual, en un proyecto academicista, es decir, tienen que salir de ellos para seguir generando vida. Pero no necesariamente es igual la familia, la constelación familiar cohesiva a la que tenga hijos. No, no. Puede existir una unión muy buena, una unión muy saludable y tener una proyección hacia el exterior deseable. Ahora vamos a la pregunta que me hacía: ¿qué síntomas, qué es lo que ocurre en la psique del niño, ¿no? Hay una tipología y en todas las separaciones el hijo puede transitar por alguna de estas. Hay algunas que son más patológicas que otras. Vamos a ver cuáles son. La primera es el hijo niño. ¿Qué significa esto? Es el hijo que cuando se separan los padres empieza a sacar de una manera regresiva y narcisista provecho de las circunstancias. Y entonces empieza a decir: pues mamá me deja hacer los deberes en su casa. Pues Mamá papá no me obliga a comer verduras. Papá me compra un helado antes de... ¿Eso qué ocurre? El niño sabe que va a provocar tensiones entre ambos progenitores. Antes de eso quería aclarar para que nuestros seguidores sepan la terminología que vamos a utilizar esta noche. Padre custodio es el que ostenta la guardia y custodia, y padre visitante es el que efectivamente ejerce las visitas y su derecho de visitas. Bien. Entonces él sabe que eso va a provocar mucha tensión entre el padre custodio y el padre visitante, pero le da igual. Se va a desestructurar y neurotizar, porque lo que está haciendo es, en vez de evolucionar, va a involucionar. Pero está sacando provecho, un provecho objetal. Bien, luego está el hijo adulto. ¿Qué es lo que ocurre con el hijo adulto? En una separación siempre hay uno de los progenitores que es más inmaduro que otro. Entonces hay frases tales como: bueno, ahora ya que nos hemos separado papá y yo, espero de ti que te comportes como un chico mayor.
Eso, de la noche a la mañana, el niño que es niño no se ha convertido en adulto, sigue siendo niño. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al seguir siendo niño y le estás forzando a tener una actitud de adulto y a tener una actitud cuando en ausencia del padre alejado, de tener una parentalización, es decir, de ejercer de padre, le estás convirtiendo, le estás forzando en una madurez que no le corresponde. ¿Qué actitudes puede tener ese hijo adulto? Actitudes tales como, si cuando va a casa del padre visitante y sabe que luego vuelve tranquilo o vuelve feliz, la madre le va a preguntar, parece que vienes muy contento de casa de tu padre. Oye, si estás mejor en casa de tu padre te puedes quedar con él. Entonces el niño tiene que aprender a enmascarar, a tapar esas situaciones emocionales que deberían ser naturales, espontáneas para su desarrollo, pero que el progenitor inmaduro se está proyectando en él sus carencias. El padre visitante. El padre visitante cuando está, porque ahora vamos a ver el papel de los padres, que suelen ser dos papeles, el narcisista y el proceso de duelo, ¿no? De separación, el duelo por la separación. Entonces, si el padre está todavía muy contrahecho, que no puede con las circunstancias, que está como reconstruyendo sus pedazos, recae sobre él también ese hijo adulto. Y entonces va a intentar a través de otros adultos de referencia, los abuelos, los padres o incluso un terapeuta, decir, es que no quiero ir con mi padre o no quiero ir con mi madre porque me sobrecarga con sus tensiones. Y entonces es una tensión emocional demasiado grande para lo que puede soportar ese hijo que no es adulto, que es un hijo niño. Después viene el hijo mensajero. Este niño es el vínculo comunicativo que hay entre los dos padres y él lo sabe, es la correa de transmisión entre unos y otros. Entonces tiene que vigilar enormemente lo que dice, cómo dice, en qué contexto lo dice. ¿Qué ocurre además? Que a veces somatiza esta situación y hace de él la propia gestión de la comunicación, de tal manera que puede somatizar y sentirse que cada vez que está el niño en el hospital con un dolor fantasma abdominal, están los padres pendientes de él. Y tiene a los dos padres ahí. Luego el mensajero está uniendo a los padres. Puede incluso tener malas notas escolares y si el director los llama, vuelven a estar juntos los dos. Entonces es la manera que tiene de aproximar lo real a lo simbólico. Es muy característico además. Viene el hijo terapeuta. El hijo terapeuta es aquel que intenta, en el primer tramo de separación, que los dos padres están sufriendo, que los dos padres están en la fase, y ahora adelantamos, ¿cuál es la fase de separación? En la cual están los dos desorientados, están los dos sufriendo y están los dos reconstruyendo quién tuvo la culpa o quién no tuvo la culpa. Y entonces el hijo terapeuta es el hijo que también se le provoca una madurez rápida para que intente paliar el sufrimiento. Además suelen ponerse del lado de aquel padre que sufre más. Les cuesta muchísimo trabajo porque ahí hay una ambivalencia entre el bien y el mal, porque los niños son muy maniqueístas. Es decir, hasta que llegan a la adolescencia con el pensamiento formal y lógico, lo que necesitan es que les digan qué cosa está bien y qué cosa está mal. Entonces los padres muchas veces cuando se separan les dicen, bueno, nadie tuvo la culpa, bueno, nos hemos dejado de querer, bueno, esto se ha enfriado. Pero el niño ve que uno de los dos, por su inmadurez, ojo, o por otra perversión que luego veremos qué sintomatología puede tener perversa a los padres, decide implicar con mayor culpabilidad al otro. Entonces el hijo, que tiene ese concepto todavía sano del bien y el mal, se va a poner siempre, siempre del lado del que más sufre. Él no sabe de relativismos, los adultos sí, pero él no sabe de relativismos. Porque además luego hay una tipología, no es lo mismo separarse cuando el niño es bebé, que separarse en el primer tramo de infancia, que separarse en la latencia de la infancia, claro, que separarse en la adolescencia. Y no es lo mismo separarse con un clima de tranquilidad que con un clima de crispación. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, la separación se produce en una situación que es muy traumática para un niño? Es decir, voy a intentar poner un ejemplo. Yo tenía un compañero de colegio
que en cierta ocasión, ya estando en la universidad, me confesó que a él le hubiera gustado que sus padres se hubieran divorciado y que nunca había entendido a los que eran opuestos al divorcio, porque el divorcio no podía ser peor que la experiencia que él había tenido del matrimonio de sus padres conviviendo juntos durante años. O, por ejemplo, casos en que los niños se ven desatendidos por alguno de los padres o incluso reciben maltratos. En casos en que sucede eso y se opera una separación, ¿el trauma de la separación queda paliado en cierta medida o se suma además al trauma de los maltratos de tiempos anteriores? Muy buena pregunta. Ese es el hijo vengador. El hijo vengador es aquel que ha vivido demasiado tiempo visionando una querella y un conflicto constante. Entonces, en ese proceso es una de las características más patológicas para toda la constelación familiar, para el hijo que presencia y para los que están en la batalla permanentemente, y que además meten a esos hijos en la batalla. Porque hay muchas escenas profundamente desagradables y crueles, las madres con los hijos en brazos o en el salón mientras los niños están oficialmente jugando, se están produciendo unas discusiones y una violencia terrible, que los niños son crisoles que desde luego están siendo afectados por toda esta situación. Entonces, ¿qué ocurre con este crío? Este crío en principio lo que ha hecho es, en las primeras fases del conflicto, ser hijo adulto, hijo terapeuta. Como no le ha salido bien esto y no le han explicado bien por qué se ha llegado a esa situación tan bélica, él toma partido, porque su burbuja de hijo terapeuta o de hijo adulto se ha pinchado y se queda en una situación de que su padre y su madre son dos agresores permanentemente en batalla. Y entonces él se convierte en un agresor más. Es decir, ahora os vais a enterar quién soy yo. Entonces empieza a tener comportamientos de hostilidad hacia ellos, de hostilidad abierta, de fugas de casa, de ingreso en pandillas peligrosas. Es decir, que esto es muy característico de familias, como bien ha dicho don César, donde desde luego la separación nunca es una buena solución, pero desde luego sí que es una solución para determinados caminos que son imposibles. Así yo estoy pensando, por ejemplo, quiero decir, mientras la estaba escuchando, estaba recordando casos muy concretos. Por ejemplo, yo recuerdo a los pocos meses de empezar a ejercer la abogacía un caso que me tocó del turno de oficio de una separación, que era una muchacha bastante joven, de 21 o 22 años, que tenía ya 2 niños, y al marido le encantaba violarla delante de los niños. Pues esto era un entretenimiento. Entonces había llegado un momento en que ya el marido no solo la engañaba, la maltrataba, etcétera, sino que había llegado a una situación en que además al marido le gustaba violarla delante de 2 niños que eran pequeños. Estoy hablando de críos que podían tener pues 5 y 3 años, 5 o 4 años, etcétera, etcétera. En casos como esos, el niño no experimenta ningún tipo de compensación por la ruptura de esa situación. El niño obtiene una compensación porque ha dejado de estar en una cárcel cruel. Pero ese es otro de los tipos de niño, que es el niño objeto. Es decir, se le utiliza al niño para satisfacer deseos narcisistas de cualquiera de los dos padres. En este caso es un deseo de perversión sexual. Pero desde luego necesitaba el voyerismo de los hijos para hacer daño al otro progenitor. Y además los hijos los consideraba, el hijo considerado como objeto es desposeído de sentimientos. Es decir, es alguien al cual yo utilizo para mis propios deseos. Entonces, el hijo vengador y el hijo deseo son 2 patologías que el niño va a desarrollar y va a acompañar toda su vida su desarrollo. Porque el hijo viene con la idea de pertenencia moral, ética y social a un pequeño sistema que es su familia. Si eso se gestiona bien, luego va a saltar al otro orden social, que es el orden social de características superiores como la sociedad, el colegio. Si no se gestiona bien dentro de la familia, el niño tiene actitudes regresivas, es decir, eso va a ser un trauma, eso sí es un trauma. ¿Por qué? Porque es inaceptable las 2 figuras, el niño sabe que ha venido del producto del amor y de la unión intensa. Entonces,
hasta que sea un adulto que tenga su raciocinio, su pensamiento reversible, la lógica, el análisis, donde se pueda poner en los zapatos del otro, donde pueda analizar todo su mapa relacional con todo su equilibrio emocional e intelectual, ahí lo podrá hacer. Ojo, pero toda la parte freudiana de haber vivido esa situación, eso no se lo va a quitar de encima. No, no me cabe duda. Y le puede salir por un odio, una misoginia, le puede salir por una desviación sexual, le puede salir por una introversión, le puede salir por un trastorno obsesivo compulsivo. Desde luego, no es algo aislado que se quede borrado en la mente y en el impacto emocional de un niño. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, de los hijos que por regla general tienen ya cierta edad, es decir, están en la adolescencia, por regla general que incluso llegan a aconsejar a uno de los cónyuges que se separe? Es decir, estoy pensando, no sé si esto entra dentro de esa tipología del hijo vengador al que usted hacía referencia, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en esos casos en los que de pronto uno de los hijos o los hijos que haya le dicen, mira papá, sepárate mamá, pues te está haciendo la vida imposible. O mira mamá, no puedes seguir tolerando la situación que vives con papá, tienes que divorciarte de papá. ¿Qué pasa en esos casos? Bien, en esos casos, el hijo, aunque de manera más saludable, de manera más benevolente, pero sí ha adoptado el papel medio de adulto y medio de terapeuta, porque ve que incluso la resistencia de los padres o que pueden ser padres más tradicionales, más conservadores. Además, yo tengo algún caso en la consulta que yo les recomiendo que así no. Y los hijos dicen, es que así tampoco, pero tienen la carga tradicional de, es que como somos profundamente conservadores no podemos separarnos. Y es que la situación de desequilibrio y de conflicto va a llevar al hijo vengador, porque es muchísimo peor. Entonces, cuando los hijos adquieren esa adultización o esa parentalización que hablábamos antes, es bueno porque están viendo, ojo, los críos, cuando perciben, sobre todo de los 11 a los 13, en la adolescencia y en la primera juventud, la percepción que tienen los niños del ecosistema familiar es mucho más limpia que la que tienen los progenitores. Porque son equidistantes. Son equidistantes, es decir, lo que ven, lo ven. No lo están maquillando. Es mucho más fácil y más limpio escuchar a un niño, ojo, siempre y cuando no esté bajo el síndrome de alienación parental. Pero cuando el niño te dice, con un equilibrio y una simetría fantásticas, me da igual la edad que tengan, te dicen las virtudes y los defectos de mamá y las virtudes y los defectos de papá. Y te lo dicen. Y te dicen dónde está el fallo. Y te dicen, siempre que hablan terminan peleándose. Siempre que mamá se va al gimnasio, papá se enfada. Siempre que papá va a ver a la abuela, mamá se enfada. O sea, saben perfectamente hacer el diagnóstico diferencial de dónde está el nudo gordiano del conflicto. Entonces, entran en la tipología, como hemos dicho, de hijos adultos, hijos terapeutas. A menor edad, mayor problema de asumir roles que no les corresponden. Cuando son adolescentes o primera juventud, las consecuencias de esa separación, a pesar de que el rol que han adquirido es bueno, de terapeuta o de hijo adulto, es que como se están gestionando la personalidad, no pueden tener el modelo directo del padre visitante. Es decir, no les puede devolver las dos variables distintas que tienen que ofrecer el padre y la madre. Una, el padre tiene que ejercer una autoridad afectuosa. ¿Incluso en la distancia? Sí, en la distancia. ¿Qué ocurre? Que hay muchos padres, varones sobre todo, que son los padres visitantes, que por el hecho de estar alejados sobrecompensan. Entonces el hijo no puede introyectar en esa personalidad que se está gestando, en una personalidad que son imágenes múltiples, porque el adolescente todavía no sabe quién es y se está apoyando mucho en la pandilla, los iguales tienen mucha fuerza. Entonces cuando vaya a visitar al padre, el padre tiene que ejercer de padre, el rol masculino. Y la madre no tiene que ejercer el rol masculino de ahora yo soy la potente y sobreejerzo el poder, sino que tiene que ser una madre protectora y cariñosa, que dé afecto y cuidados al hijo. Y la mayoría de las veces se confunden los roles por miedos sociales, porque el padre tiene que ser medio femenino y tiene que proteger. No, el padre sigue siendo padre en la distancia y se espera que ejerza una autoridad cariñosa, pero mira hijo, esto es así porque es así.
y porque tú no lo estás viendo, pero esto es así. Ah, pues mi madre me deja. Volvemos, como le he dicho al principio, esta Sí. tipología se puede pasar perfectamente de una a otra, ¿no? Luego está el hijo estorbo. El hijo estorbo es el hijo mueble. No es odiado, no es rechazado, pero vive en un Lego, las construcciones de Lego, Sí. donde se ha construido una nueva casa con el padre o con la madre y su nueva pareja, y entonces puede tener una habitación, puede tener un espacio, pero el espacio emocional dentro de esa nueva pareja reintegrada no lo tiene el hijo, y él lo sabe. Entonces son niños que sufren muchísimo en silencio y que pueden tener comportamientos autolíticos o somáticos. Esto se complica enormemente el hijo estorbo cuando viene un hermanito. Y los padres, que no saben nada de todo esto, dicen, es que lo que tiene son celos del hermano. ¿Qué va? Los quieren profundamente, porque saben además lo que pueden pasar porque ellos ya han pasado por ahí. Entonces no es el odio al hermano, es la insatisfacción y el desarraigo de que no saben dónde situarse. Luego está por último el niño dividido. ¿Cuál es el niño dividido? El que tiene que soportar criterios relacionales distintos. Por ejemplo, con mamá no me deja dormir en su cama, pero papá sí me deja dormir con él. Criterios educativos dispares. Pues no es bueno obligar al niño a que haga los deberes. Y el otro dice, pues es que es muy bueno que se obligue al niño a hacer los deberes. Cuando se habla con el progenitor de manera aislada, te dice que es una barbaridad, que efectivamente lo reconoce, que hay una discrepancia, pero que la culpa la tiene el otro, porque él siempre cumple. Además es muy característica la conversación con el progenitor que divide al niño. ¿No tendrá tu padre otra nueva pareja? Oye, en casa de tu padre, en casa de tu madre se habla de mí. Oye, ¿qué te han dicho? Esto no se lo digas a la abuela, porque no quiero que se entere de. Al niño le obligamos a tener mochilas emocionales insoportables, porque el crío se tiene que responsabilizar y tiene que dar cuando evolutivamente la responsabilidad, la toma de decisiones y la dádiva tiene que ser de los padres, no de los hijos. Entonces, ahí viene el principio de desarraigo, de desacople y de neuroticismo. A ver, tranquilicemos a algunos seguidores. Esto se complica más en separaciones conflictivas. En separaciones donde los padres mantienen buena relación, deseable relación, donde se llega enseguida a acuerdos económicos, porque el síndrome de alienación parental, que no quiero irme sin explicarlo, la raíz profunda es la guarda y custodia por los emolumentos que tiene que pagar el otro. Es decir, vamos a ver, en Román Paladino lo que usted está diciendo es que en la mayoría de los casos esto se complica. Muchísimo. Enormemente. No, lo digo porque en la mayoría de los casos ni es amistoso, ni hay un acuerdo económico, ni cosa que se parezca. Pero utilizan a los hijos de escudo y te dicen cuando en realidad es mentira. Y ya tengo algún que otro año curtida en periciales para defender a los niños. Y te dicen, no, todo por mis hijos. Cuando ya les haces el pericial y ya has ido a juicio, no vuelven a llevar a los niños a la terapia. Cuando les dices, mira, a mí la resolución legal me da igual, pero sí veo la profundidad psíquica que tiene el niño, porque yo me dedico a lo que me dedico. Dicen, no, estoy completamente de acuerdo. Una vez que sale el juicio y la sentencia, se acabó el problema de los niños, ya no importan los niños. Es cierto. Es cierto. Yo la experiencia que tengo, no obviamente como psicólogo, pero sí durante muchos años como letrado, que además llevé muchísimas casos de separación y divorcio, es que era la perfecta arma arrojadiza. Y solo recuerdo 2 separaciones, que además luego fueron divorcio, que fueron civilizadas. Es decir, mutuo acuerdo, hubo distintas, pero muchas veces porque los abogados teníamos que ponernos de acuerdo porque veíamos que aquello no tenía ningún sentido y era una fuente de dolor que no tenía justificación alguna. Solo recuerdo en más de 10 años de ejercicio 2 separaciones civilizadas que luego fueron divorcio y en los 2 casos ellas 2 eran extranjeras. Claro, porque la cultura determina es decir, profundísimamente. El resto de las separaciones que yo llevé, fueran contenciosas o fueran mutuo acuerdo, fueron separaciones verdaderamente pavorosas. Un 60% de los pacientes que tengo yo en consulta son
hijos de separaciones o padres que vienen a resultas, vienen con los hijos y luego tienen que venir los padres a resultas de todas estas situaciones conflictivas. Y ahora vamos, si me permite, con el papel que tienen los padres o las catástrofes previsibles. En España, de una manera un poco injusta, el 80% de esto lo he sacado del Defensor del Menor, es decir, los datos que voy a dar doy la fuente, del Defensor del Menor y de las federaciones de asociaciones de protección de maltrato en la infancia, todas ellas ubicadas en Madrid. El 80% de las guardas y custodias se las dan a las madres. Posiblemente hasta la cifra puede ser mayor. Bien. Entonces, ante ese hecho, los tres ecosistemas que están implicados en esa guardia y custodia, cada uno se atrinchera en sus posiciones, pero no se arregla nada. Primero, los padres dicen que es profundamente injusto que se les dé a las madres, porque se quedan ellos con una cojera de apego, lo cual es cierto. Las madres dicen, después de todo lo que me han hecho sufrir estos tíos, por lo menos tengo la satisfacción de que pague y tengo a mis hijos. Es cierto también, sí. Y los jueces dicen, nosotros aplicamos el código y además se lo ofrecemos a las madres porque hay muy pocos padres, lo cual creo que ya no es así, que pelean por la guardia y custodia de sus hijos. Entonces, esta situación o la analizamos más en profundidad o hay un cierto desequilibrio, porque en uno de los periciales me dijo su señoría, que era mujer, me dice, era un caso de un bebé además, que había sido abandonado por la madre y el padre lo estaba cuidando magníficamente bien. Y me dijo, ¿usted puede afirmar como psicóloga que una madre no está capacitada para cuidar a un hijo? Y dije, yo jamás he dicho eso ni lo diré. Yo he dicho que esta madre. Entonces era un juego perverso, con un solo determinante. No, una madre no, por supuesto, una madre en un rol y en unas conductas equilibradas y ajustadas en rol de madre. Pero no por el hecho de llevar faldas y de tener una feminidad se adquiere la funcionalidad de apego de madre, ni muchísimo menos. Yo llegué a ver cómo la custodia de niños pequeños se le daba a una prostituta o a una esquizofrénica. Era el caso, don César, era el caso. Una mujer que estaba ejerciendo la prostitución. Bueno, pues no hubo manera, porque aplicaban el código de como son madres... No, eso ni está en el código, o sea, eso es pues como son madres, una costumbre lamentablemente consagrada. Sí, pero aplicaban una de las partes fundamentales de que los niños entre 7 meses y 2 años, si no hay nada que contravenga, y ahí era mi pelea, porque sí que había algo que contravenía y de largo, era que este bebé no podía estar en manos de una mujer que estaba ejerciendo la prostitución, en modo alguno. Es más, hubiera estado muchísimo mejor en brazos de una abuela, que ese es otro terreno que los jueces ni contemplan. Efectivamente. Efectivamente, los derechos de los abuelos a los jueces les traen absolutamente sin cuidado. Sí, es cierto. Pues, doña Pilar, muchísimas gracias. Nos vemos, Dios mediante, la semana que viene y seguimos hablando de estos temas. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César, con César Vidal. Es Radio.